Bueno, y todo disparó cuando Pedro Echevest es el que hizo una denuncia por supuesta extorsión recibida de parte de Marcelo D'Alessio con órdenes del fiscal Carlos Stornelli, y también apareció su abogada Natalia Salvo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Natalia? Gracias por haber venido nuevamente. No, Creo que podríamos focalizarnos en Barreiro, ¿no es cierto? Este ex agente de la CIDE que aparece, ¿no es cierto?, en cuestión y que quiere presentarse también con la figura de imputado arrepentido para dar información que todavía no se sabe cuál información puede dar, ¿no? Sí, efectivamente, todavía no se conoce el contenido de la declaración de Barreiro. Lo cierto es que, de algún modo, en este entramado donde están involucrados distintos actores estatales y medios de comunicación, de algún modo lo que hace es ratificar esa misma estructura que veníamos inicialmente diciendo que existía respecto de Pedro, ¿no? Claro, lo que pasa es que también apareció Mario Cifuentes, de una empresa OPS, que también dijo haber sido extorsionado como para poder vender la empresa, apuntó a una alta fuente gubernamental, inclusive se involucró a algún familiar de algún ministro de gabinete, pero no trascendió tampoco el nombre, pero sí se habló de alguien del poder que lo habría extorsionado para quedarse con una empresa. Él dice que es santacruceño, pero no hizo negocios con el gobierno anterior, pero de todas maneras también están involucrados con YPF, quedó, digamos, sin los contratos correspondientes, con lo cual la empresa, por supuesto, ya estaba en una situación bastante difícil. Y ahí aparece también Marcelo D'Alessio nuevamente con una extorsión para que le dé $1.200.000, para sí, que él pueda sanar la situación de OPS. Creo que... Una empresa de servicios petroleros, ¿no? Desde una perspectiva en donde están involucrados, o donde fueron sujetos de investigación y víctimas de este espionaje hasta este momento paraestatal, ¿no? Justamente lo que se está descifrando es ver si de alguna manera los que están involucrados también son parte integrante de la AFI, con lo cual ya sería orgánico también y habría incumplimientos desde ese lugar. Pero creo que el caso de Cifuentes también lo que hace es, por eso te decía, poner de relieve cuál era la metodología. En las carpetas que se le han encontrado a D'Alessio en el allanamiento, surge que había informaciones de empresas, las actividades que desplegaba de inteligencia y a través de medios ilícitos como puesta en emergencia, blandes, carpetazos, D'Alessio en relación también a empresarios y cómo de ese modo pretendían quedarse en este caso con la empresa de OPS, de OPS, claro, y cómo utilizaron o cómo actuaron articuladamente y en connivencia con cierto sector del periodismo, como un engranaje más o una forma más de amedrentar, si se puede decir de algún modo, a Cifuentes, para lograr el objetivo ilícito perseguido. Claro, lo que pasa es que es el propio Barreiro también, ¿no es cierto?, quien aparece en la escena él, ¿no es cierto?, para dar información a la justicia, para presentarse también como imputado arrepentido, que es una figura que todavía no está claro que se la hayan aceptado como tal, pero sí... Exactamente, claro, pero no, le tendrían que, digamos, tomar declaración también, y el tema es bajo qué figura. Pero yo recuerdo muy bien que Marcelo D'Alessio también había apuntado a dos agentes de la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, lo que era la CIDE, también como que habían hecho los contactos, estaba trabajando con ellos. Esto me parece también algo que debiese atenderse estructuralmente, ¿no?, como un organismo estatal que es en realidad de inteligencia. Y que justamente a través de la producción de las pruebas o de las declaraciones testimoniales lo que se hace es intentar reconstruir cuál era el camino, ¿no?, por decirlo de algún modo, de ese tráfico de influencias y cuál era la finalidad estructural. Ya se ha visto que se han incluso logrado declaraciones, por ejemplo, no voluntarias en el marco de causas importantes, o que se utilizaba para armar causas, o que se utilizaba para apartar abogados que le resultaban incómodos al Poder Judicial. Es decir, hay un espectro amplísimo del destino de estas actividades de extorsión o estas operaciones de inteligencia ilegal. Yo te había entrevistado en el momento en que era muy álgido, ¿no es cierto? Y bueno, la denuncia que tomó Estado Público, la de que realizó Pedro Echevest, y que bueno, tiene como fuero a Alejo Ramos Padilla, porque ese juez de Dolores, digamos, porque todo esto fue en Pinamar, pese a que la plata que él había pagado había sido en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero todo había transcurrido en Pinamar, porque hay algunos, inclusive el fiscal Bidone, que él también había tenido participación, recuerdo, en la investigación por el triple crimen de General Rodríguez, que también quedó de alguna manera imputado en todo esto que pasó. A ver, pero el tema es que quedó algo como flotando en el aire, ¿no es cierto? Que nunca se supo bien qué pasó con esta conexión,
porque algunos quieren mandarlo al juzgado federal, o sea, que se salga del árbitro, digamos, claro, lo que se pasa al juzgado federal. Lo que se dijo inicialmente, y también con cierta pretensión de tachar la denuncia de Pedro Echeves, es que se había hecho una suerte de forum shopping, lo cual es un delito y se trata de elegir un juzgado a conveniencia, entre comillas, de la persona del denunciante. Nosotros iniciamos en la denuncia por extorsión, pero luego de este allanamiento a la casa en el country de D'Alessio, lo que se encuentra es material de tal relevancia que el objeto de la investigación, el objeto procesal, se amplía y vira hacia otro tipo de delitos, entre los que está la asociación ilícita. La asociación ilícita no es un delito que se agote en el delito de extorsión, que es el caso que sucedió con Pedro, sino que se despliega o se materializa, o se hace concreto en distintos distritos. Y este es el argumento en virtud del cual se ha respondido las inhibitorias presentadas por el fiscal. Pero por otra parte, y creo que es lo más llamativo, no lo más llamativo, lo que hay que poner de manifiesto en esta situación, es que en el caso de que se resuelva desfavorablemente para la competencia de Dolores, la causa, todo lo actuado no es nulo. Esto lo digo específicamente porque el fiscal Stornelli puso en la primera o en la segunda oportunidad como argumento para no concurrir que se trataba de un juez incompetente a nivel territorial. Claro. Luis Puig, de Frente Amplio, está en comunicación telefónica con nosotros. Se había reunido con Alejo Ramos Padilla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Un gusto estar dialogando con ustedes. Igualmente. Bueno, aquí se encuentra también quien es la abogada de Pedro Echeves. Usted, por supuesto, también sabe que es el productor agropecuario que había realizado una denuncia por supuesta extorsión de Marcelo D'Alessio, vinculando también a Carlos Stornelli con entrega de dinero en Buenos Aires, pero con un conocimiento que hace tanto de D'Alessio. Bueno, lo conocía anteriormente a D'Alessio, eso yo lo hablé con vos en su oportunidad, pero sí a Carlos Stornelli en el ámbito de Pinamar. ¿Qué conexión puede tener Uruguay en todo esto? Bueno, nosotros concurrimos hace unos días a Argentina con el diputado Gerardo Núñez. Nos entrevistamos con dos diputados, con Carmona y con el diputado Moró, preocupados por lo que sería la derivación del capítulo Uruguay de toda esta trama de espionaje, de extorsión y yo diría de operación psicopolítica que se está desarrollando en la Argentina, y que claramente existen pruebas y seguramente a partir de que el juez pueda procesar la cantidad de información en ese allanamiento al que se hacía referencia, puedan surgir más elementos de cómo esta operación de espionaje con objetivos económicos, pero también con objetivos de sacar beneficios políticos, se trasladó a Uruguay. Nosotros pensamos que esta operación en Uruguay tiene el objetivo de una especie de castigo al gobierno uruguayo y al Frente Amplio por haber mantenido y mantener una actitud claramente independiente en relación a las presiones que han surgido desde Estados Unidos y que han sido acatadas por gobiernos de la región, gobiernos latinoamericanos, de plantear, respaldar las actitudes guerreristas, intervencionistas de Estados Unidos en Venezuela. Y bueno, el Frente Amplio y nuestro gobierno ha tomado una clara opción por el diálogo, por la paz y por la autodeterminación de los venezolanos, lo cual sin duda no ha sido del agrado de algunos poderes internacionales, y creemos que esta es una de las razones por las cuales se intenta aparecer a Uruguay en esta trama de supuesto operaciones internacionales, de terrorismo y demás, infundadas totalmente, pero que de alguna manera pretenden echar sombras sobre una actitud clara a partir de una posición política que es tradicional en Uruguay, de la no intervención y de no avalar ningún tipo de agresión contra ninguna nación hermana, ¿no? Sí, Natalia Salvo, que es la abogada de Pedro Echeves, ¿tenés alguna inquietud para manifestarle no puedo escuchar, bueno, Frente Amplio, para aprovechar esta ocasión, ¿no? Porque usted dice que, digamos, de alguna manera la extensión, digamos, hacia el país vecino, hacia Uruguay, tiene una connotación política. Y esta red de supuesto espionaje, en el cual también se dirime si existe una asociación ilícita, ¿qué alcances tiene con Uruguay? ¿Me escucha? Hola. Sí, Hola. sí. ¿Qué alcances puede tener con Uruguay? Bueno, en Uruguay nosotros la intención que tenemos es recabar toda la información. Nos parece que en la medida que se tengan más elementos se puede tener un análisis de
los objetivos que están planteados, de la magnitud que tiene esta situación, y analizar también si en Uruguay, que se realizó y está claro porque ha existido este capítulo Uruguay del espionaje, si D'Alessio actuó solo o tuvo la participación, la complicidad de algunos actores locales, en los cuales, bueno, existe experiencia en materia de espionaje en democracia, como ya hemos denunciado, y la Cámara de Diputados de Uruguay ha presentado una contundente denuncia ante la justicia sobre la existencia de espionaje de servicios de inteligencia militares y policiales en plena democracia, a posteriori de la dictadura en el 85. Estamos analizando los alcances que esto tendría, si ha habido participantes locales del tema, y bueno, y sin duda creemos que hay muchos elementos todavía por analizar, y hay muchos elementos que van a surgir en estos días, en esta semana, sobre esta causa. Sí, y más allá de los alcances políticos que obviamente conciernen a la investigación que ustedes hagan desde el punto de vista partidario y las implicancias que usted estaba señalando respecto de mantener una determinada posición, inclusive también en aspectos internacionales, ¿no?, que pueden llegar a tener una intervención de otros países. En el ámbito judicial, ¿ha tenido repercusión esto o ustedes han hecho alguna presentación judicial? Bueno, nosotros estamos evaluando la posibilidad de presentar este tema ante la justicia, pero queremos actuar con mucha rigurosidad, con mucho criterio, en el sentido de seguir analizando los elementos que hay arriba de la mesa. Como le decía, si surgen elementos de la participación de actores locales en este tema, y sin duda por eso es que estamos planteándonos una entrevista con el juez de la causa, que esperemos que se pueda concretar en los próximos días, tal cual le planteamos a los diputados en la República Argentina. Claro, y ha habido también, por ejemplo, fuga de capitales hacia Uruguay provenientes de lo que puede ser una asociación ilícita, o también obtenidos por extorsión, dinero que se les ha sido entregado, porque esto puede ser también común, una vía, ¿no es cierto?, hacia el país vecino. Bueno, son elementos que seguramente puedan surgir de la profundización de la investigación, aspectos sobre el cual nosotros no tenemos elementos contundentes en este momento, claro, que podamos afirmar. Desde ya, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, una derivación que puede implicar también a llevar el destino hacia Uruguay, ¿no? Natalia Salvo, que es, digamos, en el caso de su defendido, que es Pedro Echevest, ¿habría alguna derivación que pueda llevar a Uruguay o no? No, en el caso de Pedro no, pero bueno, las implicancias de las tareas desplegadas por parte de la organización ilícita, por supuesto que pueden llegar a tener derivaciones internacionales. Lo cierto es que respecto a lo que veníamos hablando recién, la extorsión que le hacen a Pedro se consuma o se hace concreta en Pinamar. Todas las amenazas coactivas que tienen que ver con el eventual pago de una suma de dinero, en este caso $300.000, para no estar incluido o involucrado en la causa de los cuadernos, se hicieron material en Pinamar. Nunca sucedió el hecho en Capital Federal. Sí, la derivación lógica del pago, pero claro, es decir, lo que es el núcleo del delito se materializó y se consumó en Pinamar. Eso es el motivo por el cual se asesoró y se dijo que la jurisdicción correspondiente territorialmente era Dolores. ¿Y cómo sigue la causa que usted está siguiendo a partir de la denuncia de Pedro Echevest? La verdad que las implicancias fueron muchísimo más lejos de lo que supuso en primera instancia Pedro, más allá de saber y tener conocimiento que se trataban implicadas personas, integrantes o funcionarios del Poder Judicial que eran importantes, porque bueno, la verdad que en función a las pruebas que son de público conocimiento, hay implicadas personas que corresponden a los 3 poderes del Estado y a los medios de comunicación. No solamente, o sea, el caso de Pedro, además de ser la punta de lanza, es uno de los tantos y reiterados casos de esta organización ilícita. ¿Recibió alguna amenaza? ¿Cómo está él? No, ahora él sigue en este estado de conmoción que la verdad que se viene perpetuando desde fines de diciembre del año pasado. Sucedió o se lo hicieron saber a través de sus hijos que ingresaron a su casa, en el caso del hijo de Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y también respecto del robo de correspondencia en su casa de Mar del Plata, además de la acción o la inacción por parte del Estado, ya sea el momento de difundir su foto
que le tomaron previo a salir del país, como tratar a la denuncia judicial como una operación política. ¿Cómo sigue esta historia? Con el Y ahora habrá que ver. Pedro Echevest. El punto es que lamentablemente se van advirtiendo que cada vez se amplía porque más. depende de otros, ¿no es cierto? Y a medida que van apareciendo, depende de Marcelo D'Alessio, depende de qué pasa con Marcelo esta D'Alessio ley. de alguna forma era una terminal, ¿no? Si se quiere. Más, pero es muy complejo y de manera ascendente esta organización, y creo que esa es la línea de investigación que se está llevando a cabo, y se van determinando o van presentándose como denunciantes distintas víctimas que fueron objeto o víctimas de este accionar. Y de Rolando Barreiro, ex agente de la CIDE, que puede llegar a declarar como imputado arrepentido, por lo menos es la figura que él pidió para poder declarar, ¿qué sospecha tiene? La verdad que preferiría ver cuál es el contenido de su declaración, porque más que, por una cuestión de cautela también, más que de trascendidos, no tenemos conocimiento de qué se trata. Natalia Salvo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, María Belén. Hablamos